que debemos tener los futuros directores técnicos. Y pues también perdón un segundo, admito acá a alguien, y agradecerles pues por este espacio. Vamos a estar acompañados de Carlos Alberto Escamilla, que es mi compañero de trabajo, que me ayudará a ser el moderador de este conversatorio. El profe Escamilla también fue jugador y ahora se está preparando como director técnico también acá en la Sergio Arboleda. Bueno, profe, pues entonces lo dejo para que demos inicio entonces con este conversatorio. Perdón, les explico. La idea es, les vamos haciendo una pregunta, cada profe la va respondiendo. Primero pues se le da el paso a un profesor, luego al siguiente, para así ir en este mano a mano. ¿Vale, profes? Y bueno, pues quería primero pues darle la bienvenida pues al profe Luis Fernando, si quiere pues de pronto dar algún saludo, y también al profe Luis Flavio. Profe, entonces ahí muchas José gracias Flavio. y José Flavio, perdón, profesor. Ya se enojó José Flavio, así pegaba patadas cuando jugaba fútbol igual, me acordé. Bueno, les mando un caluroso saludo, un abrazo a todos. Quiero recordar algo solamente, básicamente, si hay algo que me ha motivado siempre es como la situación de que nosotros de alguna manera nos regularicemos, de que el técnico colombiano sea reconocido y de que no viviéramos como en el ostracismo y como que no viviéramos de verdad como un reconocimiento, porque aquí hay muy buenos entrenadores de fútbol en Colombia. Flavio es uno de ellos. Y yo lo único que tengo que decir y ponderar es que la Sergio Arboleda fue la que empezó con todo esto. El primer paso lo dio la Sergio para ya empezar a hablar de licencias y empezar a hablar de estudiar acá, en fin, o sea que creo que están en buenas manos ustedes, porque la universidad es la pionera en eso. Bueno, y lógicamente cualquier invitación que se me haga para estar hablándole a la gente de la Sergio Arboleda, pues con mucho gusto lo haré. O sea que muchas gracias por la invitación y espero que hoy tengamos una charla muy amena. Vale, profe, muchas gracias. Profe Luis Flavio, entonces ahorita, José Flavio. José Flavio, perdón. Quieren cambiar el nombre como sea. Bueno. No, buenas noches a todos. Un saludo muy especial al profe Luis Fernando, que es uno de los grandes entrenadores del fútbol colombiano y que además es uno de los entrenadores que más me inspiró a lo que hago hoy en día, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que decía el profe es bien cierto, ¿no? Yo que tengo digamos, la experiencia de haber llegado a ser director técnico como jugador, como entrenador de divisiones menores y poder haber llegado al escalafón máximo de dirigir fútbol profesional aquí en Colombia, pues creo que pues esta charla genera, digamos, esa expectativa de poder aportar eh, consejos, digamos, para lo que ustedes están estudiando y bueno, un tema que a nosotros nos encanta en el día a día. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para colaborar en lo que más se pueda. Vale, profe, muchas gracias. Entonces vamos a darle paso a mi compañero Carlos Escamilla para comenzar entonces con este conversatorio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, profe, muy buenas noches, el profe Flavio y el profe Luis Fernando. Primero que todo, también agradecerles, sabemos que ustedes sacan un poquitico de su tiempo, que sabemos que es bastante ocupado y con muchas responsabilidades para aportarnos, sobre todo a esta idea de, como decía el profe, de crecimiento en cuanto a la academia. También a su trayectoria como jugadores, porque jugaron fútbol profesional, fueron campeones, estuvieron en mundiales, tanto juveniles como de mayores, dirigiendo y jugando como el profe Flavio. Entonces, yo sí quiero arrancar con la primera pregunta para el profe Luis Fernando.
y es, ¿cuál es la formación académica que debe tener un director técnico de fútbol, profe? Con las buenas noches. Muy buenas noches, profe. No, yo creo que en esto estamos buscando de alguna manera que de verdad hacer algo diferente y se está haciendo. Pues, lo de la universidad, lo de las obligaciones que se tienen para hoy poder dirigir, de que no, para poder tener una posibilidad de estar en el banco, de que ya tengamos alguna licencia. Yo creo que es un requisito, listo, que se tenga que cumplir, pero creo que no es lo más importante, sino de qué manera se pueden conseguir las cosas y lógicamente es estudiando. Voy a contar la primera historia que tengo que contar es, por ejemplo, yo estoy, como les dije recién a Flavio, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y lo admiro por toda su capacidad. Primero como jugador y después como entrenador. Pero la primera experiencia o la primera situación que tuvimos juntos fue yo dirigiendo a Flavio. Yo estuve cuando era jugador de fútbol Atlético Nacional por allá en 1988. Y en el 89, por situaciones que en ese momento medio raras, extrañas, Francisco Maturana, que era el técnico de Nacional, el equipo donde yo jugaba, un día me dijo a mí que por qué no iba y le ayudaba a Juan José Peláez siendo su asistente técnico en la selección Colombia juvenil, que iba a jugar un suramericano. Jugador de fútbol yo, y solamente tenía una experiencia de jugar fútbol, ni siquiera estaba pensando en hacer un cursito ni en esas cosas. Bueno, en 1988 me tocó estar con Juan José Peláez, con un gran equipo, y en eso estuvo ahí Flavio. Fuimos a un suramericano juvenil en Argentina, quedamos de segundos y clasificamos a un mundial. 1989, yo fui a mi primer mundial en 1989 como asistente técnico y Flavio estuvo como jugador. Y yo no sabía de dirección técnica, absolutamente nada. Yo lo que sabía, y en ese sentido sí lo tengo claro, es que yo estudiaba primero en la Universidad de Antioquia, estaba estudiando contaduría. Y luego, como no podía hacer mis entrenamientos, en la Universidad de Antioquia no podía hacerlo porque se entrenaba a más o menos a la misma hora de las clases, tuve que buscar una universidad donde pudiera entrenar muy en la mañana, temprano, a las 6 de la mañana, de 6 a 8, y de la mañana y de 6 a 10 de la noche. La Universidad Autónoma Latinoamericana me dio esa posibilidad de seguir estudiando mi carrera, contaduría. Entonces, dentro de las situaciones de lo que pienso, de cuando yo llegué a Disque a ser asistente técnico de esa selección juvenil, a mí lo que me abrió la mente como para poder hacer cosas fue la universidad. Entonces yo creo que es necesario. Es bueno tener la experiencia del fútbol, pero si yo no hubiese tenido esa experiencia, si a mí la universidad no me hubiese abierto la mente, creo que de pronto no hubiera llegado a un punto donde llegué ahora o como empecé. Sin tener ninguna experiencia como director técnico o como asistente técnico, fui a un mundial. O sea, yo creo que en ese sentido el estar aprendiendo es importante. Eso creo que es valiosísimo. O sea, que se necesita porque hay muchas cosas en el fútbol, hay muchas cosas que no son ni siquiera en la parte técnica, estratégica, táctica. Hay una relación muy grande entre lo que uno hace, cómo uno dirige, para poder llegar a puntos altos. Y para eso se necesita que te abran la mente. Y el estudio es el que te lo hace, te abre la mente. Profe, muchas gracias. Profe José Flavio, ¿qué tan importante es la formación académica en un director técnico de fútbol? Sí, yo pienso que pues esto a nosotros nos tocó una época en donde en Colombia no había mucha posibilidad, digamos, de estudiar digamos, la especialidad de fútbol, la especialidad como entrenador al principio. Entonces, cuando yo terminé mi carrera como futbolista, yo siempre quise trabajar como entrenador.
Entonces, pero había algo que en mi cabeza rondaba y era la parte, digamos, de metodología, de pedagogía, porque lo que dice el profe es cierto, uno tiene ciertas digamos, condiciones o características como jugador que lo hacen no solamente el vivir el día a día, el entrenamiento y vivir las prácticas, sino también analizar digamos, el trabajo del entrenador, la forma como se entrena. Eh, una de las cosas que el profe hablaba de que tenemos que tener muchos conocimientos en varios aspectos y ese, digamos, la forma de tratar al jugador, de conocerlo un poco, de saber cómo actúa, cómo piensa, sin necesidad de hablar con él. Entonces había muchas cosas y eso hace que yo, por ejemplo, quiera estudiar, ¿no? Yo soy licenciado en Educación Física en la Universidad del Tolima, tengo una especialización en fútbol después, porque fue años después que apareció la especialización en fútbol. Y lógicamente había una necesidad de ir al aula a capacitarse, a adquirir conocimientos. Y bueno, no solamente ahí, porque no queda solamente en lo de la universidad, sino que después viene el deseo de uno de ser un poco más investigador y más profundo en los conceptos que de una u otra manera hacen parte de la formación de un entrenador. Como lo decía el profe, no es solamente la parte técnica, la parte táctica, la parte del entrenamiento, sino también el aspecto, digamos, de liderazgo. El líder del grupo es uno y por tal razón uno tiene que estar preparado en muchos aspectos. Y eso, digamos que gira en torno al manejo de 30 personas que piensan diferente y es ahí donde tiene que estar la inteligencia del entrenador. Porque el problema para mí no es los que juegan, el problema para mí es los que no juegan, que esos son, digamos que jugadores que se deben tratar de una manera diferente y que debe tener uno el tacto necesario para poderlos tener con el grupo, porque ahí vienen las fallas de un grupo, ¿no? Cuando los que no juegan están incómodos por esa situación. Entonces yo creo que es muy importante que el entrenador no sea de la experiencia, el que haya jugado, sino que también haya digamos, un deseo de indagar, de profundizar y de estudiar temas y aspectos muy relacionados, ¿no? Ejemplo, la psicología, ejemplo, liderazgo, ejemplo, la parte motriz, todo lo que es relacionado con el desarrollo fisiológico del jugador. Creo que hoy hay muchas cosas, cada día salen muchas más y creo que el entrenador tiene que estar en pro de poder capacitarse en todos estos aspectos. Es muy importante. Muchas gracias, profe. Sinceramente, los que lo vimos jugar, yo sé que el profe Triana, mi persona, lo vimos jugar a los dos. El profe siendo campeón de la Libertadores, que levantó esa copa. El profe también fue campeón en la primera vez con el Deportes Tolima. Jugaron muy bien al fútbol. Ahora como directores técnicos para ustedes, profes, profe Luis Fernando, pasar por la academia, por la universidad, por algún instituto, preparándose como directores técnicos de fútbol, ¿qué tan importante, qué tan relevante es, profe, llegar a gestionar, como decía el profe Flavio, 30 personas, 30 emociones, 30 cabezas, 30 mundos? ¿Qué tan importante es para usted, profe, es pasar por una academia? No, muchísimo. Yo creo que al final creo que uno tiene que ser claro en algo. Lo más fácil es hablar de técnica, lo más fácil es hablar de talento, lo más fácil es hablar de táctica. Y cualquiera lo puede hacer. Hay muchas personas que tienen un ojo grandísimo para ver en una sola jugada de algún chico de 12, 13, 14 años un gran prospecto, un gran jugador de fútbol de mucho talento. Después de ahí es que empieza el trabajo. Después de ahí es donde de verdad hay un desarrollo o no de ese talento. Y ahí es donde está la capacidad del entrenador. Y ahí es donde está la situación en la cual creo que nosotros estamos adoleciendo. Porque dentro de las cuestiones, yo me puedo perfilar, por ejemplo, mi perfil, yo
Si a mí me ponen a trabajar con chicos de 12, 13, 14 años, no soy capaz. Y le diría, y se lo digo sinceramente, no puedo, no tengo el perfil para manejar esos muchachos, que es la edad más delicada y es donde mejor se tiene que trabajar. Entonces ahí es donde está como que la situación. En esto creo que hoy podemos hablar mucho de la gran capacidad de entrenadores de primera categoría, que lo tenemos y muchos, pero si hay algo que tiene uno que ponerse a pensar es de qué manera uno puede lograr que tenga, y no tenemos, a nivel de divisiones menores, a esos jugadores a esos entrenadores que hagan las cosas correctamente para hacer progresar a cada uno de ellos. O sea que creo que todavía estamos muy en pijama, muy bebés como para decir hasta dónde podemos llegar. Tenemos que hacer muchas más cosas y donde es necesario hacerlo, porque es que la preparación de un jugador se da, como bien decía Flavio, sobre todo en el entrenamiento mental. El desarrollo físico, lógicamente hay que hacerlo, hay que tenerlo. El enseñar las tácticas, está muy bien, enseñar la técnica. Pero, por ejemplo, la técnica se enseña en determinadas edades. 13, 14, 15 años, los jugadores son muy visuales, aprenden más por la vista. Entonces, un profesor que sepa mostrar a esos visuales parte de la técnica, es necesario tenerlo. Y hay que saber eso. Un muchacho, y que debemos de saber nosotros los entrenadores, que está en un proceso de crecimiento, 14, a los 15, 16, 17 años, va bien, y empieza a los 17 años a crecer, porque y los huesos se empiezan a alargar, y cuando los huesos se empiezan a alargar, el jugador pierde la técnica, se vuelve tosco, se vuelve burdo, y a veces por un entrenador que de pronto no conozca esa etapa del crecimiento de los jugadores, dice, este muchacho si era tan bueno hace un año, ¿qué le pasa ahora? ¿Por qué está tan burro o tan burdo y tan burro también? Y entonces de pronto hasta lo saca, porque perdió toda la técnica. Y resulta que en un año más, cuando ya se acabó el crecimiento, vuelve la técnica. El no conocer eso da para perder un montón de jugadores. Entonces, mire lo delicado que es dirigir, sobre todo ni siquiera nosotros. En el caso nuestro, en el caso de los entrenadores profesionales, creo que tenemos que manejar más relaciones. Y en ese sentido es eso, liderazgo, es como reconocer los líderes, es como manejar, cómo llegar a crecer, a hacer crecer un grupo para que sea como un estado mental y que eso dé para que se consigan un montón de cosas. Lo demás es lo más importante. Entonces, hay un montón de cosas que todavía nosotros no conocemos. Hay un montón de cosas que en el fútbol ni siquiera nos han mostrado. Y eso nos lo muestra la academia. Y no son, de verdad, no solamente dirigir o manejar una pelota de alguna manera, patear de una manera buena. No, hay un montón de cosas que son más de acá. Es el entrenamiento mental, la parte psicológica es importantísima. El no tener esa posibilidad o la persona que esté ahí en ese momento tan delicado de un chico de 11 años que tiene que hacer unas cosas, de 13 o 14 años que tiene que hacer otras, de 15 o 16 años que tiene que hacer otras cosas, y en el desarrollo de ellos, acompañarlos a ellos para llegar a los 18 años o 20 años para entregarlos a un técnico profesional, eso es valioso. El no saberlo hacer es complicado, o sea que no es tan fácil. Y nosotros lo estamos haciendo así olímpicamente, eso es lo más triste. Nosotros tenemos mucho talento, pero no sabemos qué hacer con ese talento. Por eso se van, por eso los tenemos que terminar en otra parte. Pero respondiendo a la pregunta ya escuetamente, es demasiado importante la academia, demasiado importante que cada entrenador sepa en su categoría qué cosas hacer, no solamente en la parte técnica, en la parte táctica. Gracias, profe. Profe José Flavio, ¿qué piensa? No, digamos que algo para complementar lo que dice el profe, es que hay unas fases madurativas que ustedes, por lo que están estudiando, son las fases de las que habla el profe.
y tienen que ser claros, digamos así, en los entrenadores de fútbol base, saber qué es lo que se debe enseñar de acuerdo al desarrollo motriz y de acuerdo al desarrollo cognitivo de cada jugador. Entonces, yo pienso que eso, y lo otro, digamos que para manejar más, ya digamos a grosso modo lo de nosotros, es tratar de cohesionar el grupo. Entonces, de unir todas estas partes que significan poder identificar el estilo del entrenador y que el jugador entienda el mensaje y crea en el mensaje, porque es importante que el jugador crea en el mensaje de lo que se está haciendo para poder desarrollar un buen trabajo de grupo. Porque el fútbol es eso, el fútbol es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. El fútbol es un trabajo colectivo y es lo que más resultado da. Yo diría que esos dos aspectos como para complementar lo que ha dicho el profe. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, profe, arranco con usted para esta tercera pregunta. Profe Flavio, las personas que también conforman el cuerpo técnico, también debería ser muy relevante o importante que también pasen por la academia, que tengan una formación. Claro, lógicamente hoy la evolución que ha tenido el fútbol en todos los aspectos requiere que las partes digamos, de un cuerpo técnico estén preparadas. Y para ello se hace necesario que sean profesionales, no llevar el amigo. Yo he dejado muchos amigos en mi carrera que están esperando todavía que los llame para que sean asistentes o que los una al cuerpo técnico, pero realmente cuando uno va a ver, digamos, el deseo de armar un cuerpo técnico, lógicamente tiene que mirar en el profesional, el que tiene la experiencia y el que tiene el estudio, los estudios realizados. Para eso, digamos, es bien importante digamos, el armado de un cuerpo técnico, ¿no? Hoy los cuerpos técnicos son mucho más grandes, no es solamente el asistente, el preparador físico, sino también hay un analista de video, los fisioterapeutas también tienen que ser profesionales. Hoy hay muchos cargos en un cuerpo técnico, ¿no? Realmente el fútbol colombiano pues todavía está quedado en ese sentido, porque los equipos por ahorrarse, por no gastar, digamos, no gastar la plata, por no armarse de una manera idónea como tendría que ser, pues esto digamos, le restringen, la palabra restringen, le restringen a uno a la hora de, digamos, de contratar, de tener un cuerpo técnico altamente capacitado. Solamente lo tienen algunos equipos que tienen digamos, la idea clara de lo que es un club como tal. Entonces creo que es necesario que haya una formación en todos los del cuerpo técnico, inclusive el asistente técnico también tiene que ser una persona bastante preparada y bueno, de ahí para atrás todo el mundo debe tener digámoslo así, su experiencia y su academia para poder desarrollar todo lo que más se puede, aportar ideas, ¿no? Aportar ideas, que es lo que más uno necesita como entrenador. Vale, profe, muchas gracias. Profe Luis Fernando, bueno, le repito la pregunta. ¿Qué tan importante y relevante es que su cuerpo técnico o el departamento técnico que esté a cargo también al lado suyo tenga esa formación académica? No, total. Al final, mire, es que lo más cómico era cómo se armaban los cuerpos técnicos antes, donde el que mandaba era el técnico, que no era de ninguna manera un profesional. Y como dice Flavio, los cuerpos técnicos antes eran muy pequeños, ¿sí? Había un preparador físico, había un médico, había, bueno, un fisioterapeuta, y de pronto un masajista, y para de contar. Pero dentro de todas las situaciones cuando se armaba ese cuerpo técnico corto, pequeño, que hoy todavía hay, que solamente se da esa posibilidad, el único que no era profesional era el entrenador, el director técnico. ¿No les parece muy extraño eso? Que uno como jefe fuera el único que no fuera profesional. Después uno tenía que dirigir al médico que había hecho un montón de años en la universidad, al fisioterapeuta igual, a todos los demás, al
preparador físico que le tocó siempre buscar, estudiar, hacer todos sus 6, 7 años de universidad, y llegaba uno, terminaba de jugador a exjugador, y ya supuestamente eras técnico y podías hacerlo. O sea que es lo más ilógico del mundo. A nosotros nos tocó tomar decisiones, y yo tomaba decisiones dirigiendo a profesionales sin tener la capacidad de hacerlo. Bueno, vuelvo y les digo, la universidad a mí me abrió, no había estado estudiando ni preparación física, ni estaba estudiando fútbol, pero el solo hecho de estar en una universidad me abría. Pero es lógico, todo el mundo tiene que estar preparadísimo. Cada uno en su sitio, cada uno en su campo, pero lógicamente se necesita la academia para todo esto. Qué bueno, profe. Para la universidad, para el profe Luis Fernando, en cuanto a la preparación que tiene el cuerpo técnico, tanto como el entrenador y sus acompañantes, ¿qué tanto incide en el rendimiento del equipo la educación que pueda tener su cuerpo técnico? Bueno, porque son personas abiertas. Lo más importante es que primero uno tiene que saber elegir su cuerpo técnico. Pues, lo primero que elijo es que tengan capacidad, que sean gente que sepa, ¿sí? Y después que no tengan casi que ni las mismas ideas mías. Para mí lo más importante, yo cada vez que estoy hablando con una posibilidad de un nuevo asistente técnico, de un nuevo preparador físico o de un médico, lo que sea, siempre les voy a decir, en la primera charla lo que primero les digo es, yo no quiero un asistente que me diga sí a todo. Yo quiero un asistente, cualquiera sea, asistente técnico, preparador físico, médico, fisioterapeuta, que en determinado momento, si yo digo algo y si él no está de acuerdo, que tenga los argumentos para decirme, profe, creo que usted se equivoca por esto, esto y aquello. Y yo tengo que ser lo suficientemente inteligente como para, si me convencen, aceptar. O tengo que tener más inteligencia para, con mis argumentos, convencer a la otra persona de que quiero hacer esto por esto, ¿sí? Entonces yo creo que es lo más importante. Cuando se tienen argumentos o cuando uno está en esa discusión, se necesita gente abierta, se necesita gente que haya aprendido, o sea, que se necesita gente que haya estado en la academia. No es necesariamente pues una situación así, porque creo que un poco cada pregunta que ustedes están haciendo está llevándose en esto. Yo creo que lo más importante no es tanto que se tenga que estudiar, pero sí, y se los digo sinceramente, y nosotros los conocemos, hay gente, por ejemplo, campesinos que ni siquiera saben leer y que tienen una inteligencia grandísima y que son capaces de hacer un montón de cosas y de no llenarse de plata, pero sí hacer cosas. Bueno, también llenarse de plata, pero no, lo más importante es de qué manera ellos saben manejar su inteligencia para conseguir un montón de cosas. Entonces yo creo que lo más importante es sí la academia, porque te abre esto, pero también el que uno tenga gente que tenga argumentos como para hacerlo crecer a uno. Entonces yo, por ejemplo, en mi cuerpo técnico, necesito gente que me pregunte, gente que compita no compita, sino que cada vez que haya una pelea de eso, entre comillas, los dos crezcamos. Eso es importante. Entonces, yo necesito más que cualquier otra cosa dentro de mi cuerpo técnico, gente muy inteligente. También dentro del equipo, gente muy inteligente. La inteligencia táctica es importante en el fútbol. Uno no puede pedir lo que decía el profe ahorita de un grupo unido, que trabajar como equipo, si ellos de verdad no están convencidos y no son inteligentes como para saber a veces dejar esos egos que en determinado momento te da el reconocimiento para pensar más en el equipo. Eso es importantísimo. O sea que es lógico que un cuerpo técnico necesita que sea muy, muy inteligente para poder crecer. Muchas gracias, profe. Profe José Flavio, ¿qué opina usted? No, digamos que algo para anexar, digamos, las experiencias, lo que dice el profe, de aquellas personas que de pronto no tienen digamos, esos estudios o eso. Esa experiencia vivida para uno es muy importante. La toma de decisiones que tiene que tener el técnico a veces son muy rápidas, ¿cierto? Muchas veces uno no las
digamos que no las pone al servicio de, digamos, de poder debatirlas, ¿cierto? Pero sí se necesita en cuanto a la dirección de una persona cercana que le esté haciendo ver a uno cosas que uno no ve, ¿cierto? Y que eso genera mayor crecimiento del grupo. Entonces yo pienso que hay personas que no necesitan tener los estudios, las especializaciones en Europa o donde mejor se den, sino que necesita personas que entiendan el fútbol de una misma manera. Mire, les voy a colocar un ejemplo. Hace unos años yo hice un curso de videoanálisis, ¿cierto? Y entendí que el cargo de videoanalista pues lo debe tener una persona que vea el fútbol muy parecido a uno, lo que decía el profe, ¿cierto? Porque usted puede traer el mejor videoanalista, pero si el videoanalista no se, no llega, digamos, no sabe lo que uno quiere ver del otro, entonces va a tener dificultades, ¿cierto? Entonces debe tener una persona que pueda generarle a uno una ayuda de lo que está haciendo. Y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo también tener la confianza necesaria digamos, en las personas que están al lado de uno, de poder hablar, de poder decir, de poder preguntar, porque muchas veces uno también tiene que hablar con la gente, ¿no? Tiene que abrirse un poco a escuchar, no a hacer lo que la gente le pueda decir a uno, ¿cierto? Y eso es bien importante para poder enriquecer, digamos, el concepto que uno quiere. Y al final uno la decisión que toma puede ser la mejor para el grupo. Entonces, yo pienso que en ese sentido debe haber capacitación. Es más, el entrenador tiene que ser un entrenador que se reinvente día a día, que tenga su estilo, pero que su estilo, digamos, esté buscando nuevas maneras de fortalecerlo. Entonces creo que también es importante que el entrenador se vaya reinventándose poco a poco, no haciendo lo mismo. Creo que el fútbol como todo evoluciona, el fútbol ha evolucionado muchísimo y uno también tiene que estar a la vanguardia de esa parte. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar con usted la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias de tipo metodológico y de manejo de grupos se pueden encontrar entre los entrenadores que no tuvieron formación académica y quienes hoy sí cuentan con esta formación? Bueno, las diferencias, digámoslo así, las diferencias son, digamos que son marcadas. Yo pienso que una está por el lado de la experiencia como tal, el hecho de llevar varios años en el medio, pues digamos que el fútbol colombiano tiene una forma, un estilo, la liga, y es importante tener conocimiento de todo lo que pasa alrededor de la liga. Entonces, las experiencias para mí son importantes. Es también importante, digamos, digamos, en la formación académica, el desarrollo de metodologías nuevas, ¿cierto? Hoy por hoy, por ejemplo, los calentamientos han cambiado, ¿no? Los calentamientos, el trabajo del preparador físico ha cambiado, ya no es la parte física solamente, sino que tiene que ver también con el trabajo muy unido al entrenador. El calentamiento cambió, ya no se hace de la misma manera. Y no es que se busca el mismo fin, pero esa es una de las cosas y pasa lo mismo digamos, con los trabajos. Mire, yo tengo una experiencia con el profe Luis Fernando, de cuando era entrenador, él de Deportes Tolima. Alguna vez lo llevamos a la Liga de Fútbol del Tolima, porque pues el profe, y eso es algo que se lo ha aprendido también, es poder brindarle a la gente los conocimientos que no tiene, o sea, no ser egoísta, ni tampoco pues dejar que todo el mundo, no, tener una pared o una restricción, no, por el contrario, es como abrirle la puerta a todo el mundo. Y el profe alguna vez me llevó, siendo yo técnico de la juvenil, a hacer un entrenamiento del equipo profesional. No sé si el profe se acuerda de esa situación, pero él me invitó, o sea, yo lo hice. Y eso digamos que
que es algo que para uno como entrenador pues es bien importante, que usted esté capacitado y sin miedo a hacer algo que beneficie al grupo. Entonces creo que sin yo tener la experiencia, digamos, que se necesitaba, el profe me invitó a un nivel mucho más alto y era algo que tenía que yo hacerlo, pero no, yo no salí con nada, salí con algo que digamos que era acorde a lo que el profe buscaba, porque yo ya sabía y conocía del estilo, de la identidad del fútbol que el profe realiza, y para mí eso digamos que fue algo muy importante dentro del desarrollo como entrenador. Entonces creo que cambia mucho, ¿no? La experiencia de pronto es buena de algunas personas que están al lado de uno, que tienen tiempo y que sus detalles ayudan. Y lo otro, el hecho de que los procesos metodológicos, la metodología ha cambiado y eso uno tiene que estar también ahí a la vanguardia, no puede quedarse atrás. Sí, señor. Profe Luis Fernando, yo tengo una pregunta. Ya llevamos un año largo en esta pandemia. Tuvimos casi 6 meses sin fútbol, 6 meses confinados. ¿Qué diferencias hay para el profe Luis Fernando y para el profe Flavio? ¿Qué diferencias encuentra usted del entrenador de antes de la pandemia y el de hoy? Cuando empezaron ustedes a dirigir de nuevo, ¿qué diferencias hay? ¿Qué dice usted como entrenador? Hice esto, ahora estoy cambiando porque sabemos que nos cambió la vida esta pandemia. ¿Qué propuso usted? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué diferencias encuentra usted en su manera de dirigir, profe Luis Fernando y profe Flavio? No, yo todavía no puedo decir nada, absolutamente nada de qué pasa después de la pandemia, porque todavía estamos en la pandemia. O sea, yo creo que hay algo que de pronto hasta nos está dejando como una verdad como que no es la absoluta verdad. Nos está poniendo en situaciones en las cuales como que determinadamente nosotros necesitamos otra cosa, nosotros necesitamos esa adrenalina que a veces nosotros como que no la queríamos vivir, una crítica o algo así, de salir a la cancha con un montón de gente alrededor gritándole cosas o muy buenas o muy malas, nos la quitaron. Y eso en determinado momento como que era un alivio. Y yo creo que en determinado momento no es así. O sea que no, yo no podría responder absolutamente nada si ha cambiado mi forma de ser. No creo que para dirigir, yo creo que la pandemia ha cambiado muchas cosas dirigiendo, pero básicamente no porque haya unas cosas, no sé, porque he aprendido más, porque he estudiado más, porque la pandemia me ha ayudado a quedarme en la casa, entonces tengo que estar estudiando con unas cosas que de pronto hasta ni siquiera quería leer y las leo porque de pronto tengo más tiempo. En fin, hay muchas cosas, pero lo que vaya a pasar como entrenadores nuestros o como jugadores no lo sabemos, de verdad. Es más, por ejemplo, hasta los mismos jugadores. Hoy dicen que es muy fácil, que es hasta bueno darle oportunidad a jugadores jóvenes para que respondan, para que los pongamos a jugar en primera categoría porque no tienen la presencia de público, entonces de pronto eso los desinhibe más y pueden mostrar más su condición. Y yo hay veces me quedo como atónito ante ese concepto porque creo que no es el verdadero jugador de fútbol, el que de verdad juega bien, es el que ante las presiones y las exigencias responde de una manera distinta. Entonces yo quisiera ver a estos chicos que hoy están jugando sin público y que hablan tan buenas cosas de ellos, cómo responden ellos cuando vuelva el público, cuando otra vez la presión exija que tenés que responder distinto, porque es otra cosa. Y ahí es donde está la parte mental y ahí es donde volvemos a lo mismo. ¿Por qué no entrenamos la fortaleza mental de los jugadores? Y yo creo que un poco se da con nosotros los entrenadores. Creo que ahora es más fácil entrenar, dirigir, porque no tienes a nadie que te está presionando. Se necesita, para ser un buen entrenador, esa adrenalina, se necesita esa presión, se necesita que estén hablando bien o mal, pero de todos modos hablando,
para que la cosa uno sepa para dónde va. Entonces no soy capaz de responder esa pregunta porque todavía no he terminado esto. Gracias, profe. Profe José Flavio. Bueno, digamos que a mí me tocó dirigir durante la pandemia. Tal vez ahí uno podría hablar, ¿cierto? Bueno, antes porque pues, digámoslo así, el- todo lo que tiene que ver con lo que rodea un equipo de fútbol, ¿no? El previo, el partido, el trabajo de semana, el rival que va a enfrentar, eh, la llegada al estadio, el ambiente futbolístico que ese ya no está, pues lógicamente que genera una ausencia de algo que, como dice el profe, uno no sabe si en verdad afecta o no afecta. Yo digo sí es, digamos, complementario para el trabajo del entrenador tener todas esas vivencias, porque así nacimos con eso y nos formamos con ese, digamos, con esa sensación de todo lo que rodea un partido de fútbol antes de la pandemia, ¿no? Y ya en la pandemia, pues yo vi una experiencia el año pasado bien, bien, bien dura en el sentido del entrenador, que creo yo que le hace falta en este momento es tiempo para trabajar, tiempo, o sea, unidades de entrenamiento para hacer. Hoy quieren terminar los torneos lo más pronto posible, lo más rápido, entonces el jugador tiene que hacer recuperación, es muy poco el tiempo y tiene que el entrenador buscar la forma de poder desarrollar su trabajo. Miren, el año pasado nosotros decidieron empezar la liga peruana el día 8 de agosto, y nosotros iniciamos a entrenar el 1 de julio. Teníamos un mes y algo, más o menos el tiempo que se digamos que se ha tenido para hacer la pretemporada y todo, pero entonces todo cambia porque al principio fueron grupos de 6 jugadores, son 10 días de 6 jugadores, después 10 días de medio grupo, ¿cierto? O sea que ahí ya van 20, quedan 12 para empezar. Y después vienen 12 días de trabajo colectivo. Imagínate 12 días de trabajo colectivo para uno identificar la idea futbolística, ¿no? Para hacerla entender, no es fácil. Entonces creo que esos son los cambios que ha habido. No sé ahora qué pasará después de la pandemia, como dice el profe, no ha terminado. Pero son cosas que uno como entrenador tiene que empezar a sortear y adaptarse, ¿no? No es el hecho de reclamar. Por ejemplo, yo digo, un torneo viene domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y a veces el entrenador no tiene tiempo para el trabajo, y uno necesita ese tiempo para trabajar. Yo digo que eso ha afectado mucho el nivel del fútbol colombiano, por ejemplo. Hoy porque los equipos no accedieron a las otras fases con un buen rendimiento, porque futbolísticamente yo veo los equipos que esa parte les ha afectado, ¿no? Esa parte del ritmo, porque nosotros tenemos un buen producto, unos buenos jugadores, pero creo que esa parte de ritmo, de competencia, sí hace falta, porque los torneos los han jugado muy rápido. Para mí ese es un error, ¿no? Y afecta mucho el trabajo del entrenador. Muchas gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, profe, voy con usted también para la siguiente pregunta. Sería esta. ¿Usted abriría procesos de prácticas para estudiantes que estén por finalizar sus estudios en dirección técnica de fútbol? Yo sí, no tengo inconveniente. Nosotros, o sea, como entrenadores siempre, como el grupo mío, pues siempre hemos dejado abierta la puerta para aquellos entrenadores que están empezando y que quieren observar, que quieren analizar. Yo creo que eso, como les decía antes, es algo que a mí me gusta hacerlo. Me parece que el conversar, el contar las cosas que uno hace para que sus grupos se vean de esa manera, pues a mí me parece importante, más que vayan y vean. A veces uno de pronto no, hay un momento en donde para, pues el camerino, pues ahí en ese sentido, tal vez uno no lo hace por el entrenador que vaya a mirar, sino
por la privacidad que debe tener el grupo en momentos determinados, ¿cierto? Pero a mí me parece que no hay problema, no hay problema en el, digamos, en el dejar que los estudiantes hagan su práctica, que revisen, que miren, que pregunten. Yo lo he hecho y me parece que es aportar un granito de arena a esa formación. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Profe Luis Fernando. ya casi terminamos y tenemos una pregunta que para nosotros fue bastante importante y es, ¿qué opina el profe Luis Fernando de los jugadores que terminan su etapa como futbolistas y al poco tiempo ya se encuentran dirigiendo un equipo profesional? ¿Qué opina, profe Luis Fernando, de esa, con la sonrisa y todo que hace? Nada, lo que pasa es que es una situación en la cual, pues ya hoy no se puede. Ya ustedes bien lo saben, de que hay algo que ya está reglamentado, ya los jugadores que están terminando su carrera futbolística saben que tienen que estar buscando de alguna manera hacer sus estudios, la experiencia, y eso es bueno también tenerla en cuenta, les ha ayudado para que hoy, por ejemplo, esos exjugadores o esos que están terminando puedan hacer cursos no, de verdad ya unos trabajos donde las universidades te dan esa posibilidad, o sea que ya hoy no se da. Pero yo sí quiero también un poco ser consciente de algo, ¿no? Porque vuelvo y les digo, yo la experiencia que que conté con Flavio es cierta, donde yo no era técnico de fútbol, solamente era un jugador y fui asistente técnico de Juan José Peláez. Es más, yo fui técnico del Nacional campeón de Copa Libertadores en 1989. Se terminó la Copa Libertadores, yo terminé como jugador, yo había terminado en febrero, marzo, que terminamos el Mundial de Arabia Saudita, regresé a Colombia y ya empecé a trabajar como jugador de Nacional, quedé campeón con Nacional en la Copa Libertadores de América, jugando en 1989, y a los 8 días Francisco Maturana me llamó y me dice, yo me tengo que ir para la Selección Colombia con Hernán Gómez, que era el asistente de él, y yo necesito dejar a alguien como entrenador de este equipo, campeón de Copa Libertadores. Y estoy pensando que sos vos la persona capacitada para hacerlo. Yo me extrañé que me hubiera propuesto eso, pero le dije que sí inmediatamente. Y yo trabajé un día por la mañana como jugador y por la tarde a mí Pacho Maturana me presentó como entrenador de mis compañeros. Y no me fue tan mal. No me fue tan mal. O sea que esa situación, yo creo que un poco también uno no puede estar diciendo, no, es que el exjugador no. Yo creo que el exjugador tiene que aprender, el jugador tiene que estudiar, pero tiene una ventaja respecto a los que no han jugado fútbol. Y en ese sentido sí, cuando uno estudia y cuando uno ha tenido las experiencias como jugador, le lleva alguna ventaja a los demás. Hay algunos, y de verdad, que tienen una capacidad grandísima como para poder direccionar y manejar todas estas cuestiones, pero el tener las dos experiencias es buena y necesaria. Entonces, ¿yo qué diría? Sí, el jugador de fútbol, esa experiencia le sirve, claro que sí, es bueno tenerla, pero que después ese jugador de fútbol, cuando ya termine su carrera, piense en, bueno, de qué manera esto me puede ayudar, pero con mis estudios es lo más importante. Hoy es obligación, yo creo que es necesario porque vuelvo y bueno, lo que hemos hablado es esto, no es solamente hablar de táctica, no es hablar de métodos. Las metodologías son, yo cuando he dado algunas charlas en las universidades que me han invitado a dar sobre táctica, estrategia, y todo el mundo me habla de Seirulo y todo el mundo me habla de aquello y del otro, y yo le digo a los estudiantes, yo les digo siempre, no copien y peguen, porque eso es lo que hacemos nosotros, copiar y pegar, ¿sí? Copiar, que entonces está una metodología por allí muy buena, entonces vamos a hacer este entrenamiento que por aquí salió, que el Chelsea hoy campeón hizo este ejercicio, entonces lo vamos a replicar
en el equipo nuestro, y yo les digo a ellos, por favor, no hagan eso. Estudien, sí, miren todas estas cuestiones, miren nuevas metodologías, pero crean ustedes su propia metodología, crean ustedes su propia manera de ver el fútbol. Eso te lo da la experiencia. Es un poco eso lo que uno tiene que estar mirando. Cuando se está en la universidad a veces como se es muy psicorrígido, como siguiendo ciertos lineamientos, y eso creo que no vale. Cuando se está como solamente jugador, uno como que es demasiado libertino y entonces hace lo que normalmente siempre hizo antes, y eso tampoco es que vale. Lo que vale es esa mezcla entre los dos y que uno sea creativo. Lo más importante de un entrenador es que sea creativo. Hoy se pueden hablar de muchos entrenadores y cada uno tiene su método, y creo que eso es lo más importante. Y el método te lo da, de pronto, la experiencia que has vivido de un montón de entrenadores que, por ejemplo, Flavio lo ha tenido, que yo los he tenido, y aprender de mucho de ellos, y que después a mí la universidad o la academia me dio para abrirme a ver de qué manera todo eso que aprendí, creo mi propia metodología, aunque después no tenga que escribir un libro sobre ella, pero sí que sea algo propio. Para mí eso es lo más importante, que un entrenador tenga su propia forma de pensar es importante. Y para eso se necesita que vivir de las dos cosas, que es también necesario. Gracias, profe. Profe José Flavio, ¿qué opina su merced de esos jugadores que se retiran como jugadores y ya al poco tiempo son entrenadores, profe? Pues esto, digamos que yo puedo aconsejarles que es bien importante si quieres, si eres jugador de fútbol y quieres dirigir, tienes que ir a la academia, para complementar, uno. Y dos, tienes que empezar a dirigir equipos juveniles, como mínimo. O sea, yo trabajé 10, 12 años en divisiones menores de Deportes Tolima y yo creo que fue mi mejor universidad, porque yo dirigía dos categorías, ejemplo, prejuvenil y juvenil. Y yo dirigía 2 partidos fines de semana. A mí me tocaba tomar decisiones, me tocaba preparar un partido, me tocaba ir identificando un estilo de juego, una idea de juego. Entonces creo que esa es la mejor manera de poder desarrollar todo lo que se aprende en la universidad y lo que se aprende como un jugador que se acaba de retirar y piensa ser entrenador. Yo no creo en ese jugador que de hablar, que se retira y de hablar, no, yo sí puedo dirigir. Yo la verdad no le veo que, a no ser que venga, si el profe dirigió fue porque el profe Pacho, como nos está contando, le vio algo a él que realmente decidió darle ese salto para que tomara el equipo. Por ejemplo, yo tengo en el profe Jorge Luis Bernal una persona que me ayudó bastante, y en ese sentido él como que me dio el aval, porque si eso no hubiese pasado, seguramente que yo no hubiese podido acceder a dirigir competencias de alto rendimiento. Entonces creo yo que el entrenador debe tener unos pasos, y menos mal la regularización ofrece, digamos, esa alternativa, ¿no? De que usted aprenda, pero es bien importante que usted lleve eso al campo, porque es que en el campo es donde usted se forma como entrenador, en el partido, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la temperatura, conociendo su equipo, mirando cómo está jugando, si está cansado, si está dinámico. Yo pienso que esa es una de las cosas que tiene que hacer el entrenador. Pienso que el consejo para ustedes como estudiantes es que entren a ser parte de equipos juveniles y los dirijan. Es la mejor forma de aprender a ser un director técnico. Muchas gracias, profe. Profe, aquí terminamos la ronda de nuestras preguntas, que para nosotros era demasiado importante que ustedes nos resolvieran, porque pues ya estamos a puertas de empezar con esta carrera que soñamos muchos que sea fructífera. Ustedes nos permiten, y con todo respeto, que les formulen 3 o 4 preguntitas del chat, y para que las personas que están en este momento escuchándolos formulen y ustedes nos la responden, si es posible. Claro, no hay problema. Muchas gracias, Claro. profe.
Entonces vamos a empezar desde el chat con las 3 primeras preguntas y que los profes nos las resuelvan. Pipe, ¿la puede leer? Sí, ya la leo. Dame un segundo. Listo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes de dirección técnica para cambiar la situación por la cual atraviesa el fútbol colombiano en la actualidad, entendiendo que no atravesamos por un buen momento? ¿Quién le responde primero? ¿Profe Luis Fernando? Bueno, yo espero y ahí soy claro en algo. Nosotros somos parte del problema, pero una pequeña parte del problema. Los entrenadores no, la solución, pues la gente no la tienen los entrenadores, es más grande. Es por otro lado donde se tiene que solucionar todas estas situaciones. Nosotros creo que tenemos, primero, un gran material de jugadores, grandísimos jugadores. Y sí, hay ciertas situaciones en las cuales tenemos que estar nosotros como entrenadores mirando que somos parte de ese problema y cómo lo solucionamos. La capacitación es importante y en ese sentido pues ustedes lo están haciendo. Pero también, por ejemplo, la parte dirigencial. ¿De qué manera están trabajando la parte de dirigente? ¿Está trabajando bien? Para mí no. O sea, ¿es una buena liga? No. La primera B es buena. La primera B hay un montón de jugadores, de equipos que ni siquiera quieren ascender. Porque les preocupa, la situación de ellos es más una situación económica, porque eso es lo que se maneja acá. Los torneos son de una mortandad terrible en la parte profesional. Nosotros salimos a los 3 o 4 fechas de iniciar un torneo, salimos fácilmente. Cada año hay 18 jugadores nuevos en un equipo y 18 jugadores que salen para otra parte. La primera C no existe. No hay trabajos en selecciones, no hay trabajo en los juveniles. Y en ese sentido me parece que es más de la parte dirigencial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es capacitarnos en lo que yo más o menos les dije ahora. Es lo que dijo Flavio es lindo, es bueno, es cierto. Cada uno tiene una forma de trabajar, pero yo creo que uno lo tiene que entregar todo donde está en su categoría. Pero enseñarles bien a toda la gente, es formar jugadores. Yo siempre he dicho que uno tiene que estar pensando, si tienes un gran talento, que aquí los hay mucho, ¿de qué manera los puedes hacer crecer? Una parte que le toca a uno, de pronto uno tiene un jugador, si uno trabaja en no sé, la sub-17, tiene 1 o 2 años para manejarlo, pero tiene que ser una cuestión coordinada. Una cuestión coordinada donde los años más importantes, los más delicados, de verdad se trabaje bien. ¿Eso quién lo tiene que hacer? La federación, las ligas, para crear una infraestructura de trabajo que donde los chicos desde los 10 a los 18 años trabajen en todo sentido bien, en la parte técnica, en la parte física, en la parte táctica, en la parte mental, en la parte psicológica, entrenamiento mental, es importantísimo tenerlo. Entonces hay que hacer cada cosa bien hecha. Yo creo que lo único que le queda a uno como entrenador es, donde esté, buscarlo hacer bien en todo sentido. Uno dirige, y siempre, yo hablo de esta frase, el jugador es una persona que juega fútbol. Entonces uno tiene que tratar a sus jugadores como personas antes que como jugadores. Si lo trata como personas, pues lógicamente tiene unas exigencias para hacerlo crecer integralmente. Eso es lo que nos toca a nosotros como técnicos. Después es, bueno, pegar el grito como lo he pegado. Yo he dicho 2 o 3 cositas por ahí medio altisonantes y de pronto suenan feo, diciendo que la liga es mala, que es antitécnica. Bueno, me toca un poco pensando que eso es algo que no sé si valdrá la pena, pero creo que en la labor mía como entrenador es esta, que cada uno como entrenador haga crecer a sus dirigidos. Hoy lo único que quiero yo es a los que tengo yo dirigiendo hacerlos crecer más. Me toca duro porque hay un montón de cosas alrededor que es complicada, pero sí pienso mucho en el jugador. Entonces a cada uno de ustedes es eso, donde estén, entréguense totalmente y hagan las cosas correctamente y no piensen solamente en cómo un jugador es bueno en la parte técnica, no. Me parece que lo más importante es que ustedes piensen en cómo integralmente pueden hacer crecer a un muchacho. Que puede que al final
Cuando uno, por ejemplo, diría juveniles, esos juveniles, uno de esos 100 que uno ha dirigido, saldrá uno al fútbol profesional, pero que esos otros 99 les sirvan a la vida o que ellos sepan qué hacer con su vida después, aunque no sea en el fútbol. Eso creo que es lo más importante. Pero es solamente ser una parte. De resto, me parece que esto tiene que concluir un montón de cosas en todo sentido para que la cosa mejore, porque la cosa está preocupante, de verdad. Yo me siento preocupado por el futuro del fútbol colombiano. Vale, profe, gracias. Bueno, la siguiente pregunta que formulan, que la conteste el profe Flavio, por favor, dice así: ¿cómo conseguir que los procesos de los entrenadores en primera división sean más longevos? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que se la tendríamos que hacer a los dirigentes, ¿no? A los directivos. Yo pienso que a nosotros nos ha tocado digamos, llegar a dirigir equipos con esa, digamos, con ese planteamiento que a veces no es verdad, ¿no? Los resultados son lo más importante para los directivos. Él no deja mucho tiempo para trabajar. Lo ideal es que, por ejemplo, esté el entrenador preparado para mostrar, y lo digo por experiencia propia, para mostrar un plan de trabajo, que genere, digamos, una expectativa al directivo, ¿cierto? Yo creo que ahí está la clave, porque cuando te dicen queremos que el equipo le dé la oportunidad a jugadores jóvenes que vienen de la cantera, pues eso significa que van a apostar por el desarrollo de las divisiones menores, pero eso necesita tiempo. Entonces uno tiene que estar preparado para decirles a ellos: sí, yo lo hago, pero necesitamos tiempo para conocer el jugador y para poder aportarle, digamos, los mayores digamos, aspectos para que potencializar ese jugador. Yo, por ejemplo, cuando Jerry Mina jugó en Deportivo Pasto, él tenía todos los partidos de la Copa Colombia, todos los partidos había jugado, y ahí nadie lo conocía, nadie había dicho nada. Cuando él se mostró a la liga, él ya tenía, digamos, la fase eliminatoria y hasta donde habíamos llegado eran más o menos unos 12 partidos. Entonces creo que esos procesos largos que no se tienen en cuenta, digamos, tienen que ir desarrollados por un plan del entrenador. Es difícil en el fútbol colombiano, es difícil, es muy complicado, porque pocos equipos lo tienen. Los resultados imperan sobre el desarrollo del proceso. Pero yo creo que el entrenador tiene que ir buscando el estilo suyo y trazar un plan de trabajo en donde usted diga cómo va a jugar, cuál es su estilo, qué necesita, qué jugadores necesita, y que lo puedan dejar armar a uno el equipo para poder desarrollar su trabajo y así poder apostar a que los resultados vendrán rápidamente y que uno pueda quedarse la mayor cantidad de tiempo posible en un proyecto. Muchas gracias, profe. Tenemos la siguiente pregunta para el profe Luis Fernando, y es: ¿qué tan importante es el manejo de grupo? ¿Y qué acciones toma cuando ve que algo falla? El aspecto de manejo es importante. A ver, sobre todo la parte anímica es vital. A los equipos donde yo he llegado a triunfar, tenía algún suceso importante, es que se ha creado una sinergia dentro del grupo interesante, importante. Yo le llamo a eso el estado mental. Uno crear el estado mental, un estado mental donde todo fluya, donde todo salga bien. O sea, que eso es de tener una química con los jugadores, tener una muy buena relación. Creo que uno como entrenador, lo primero que tiene que llegar a crear dentro de ese equipo es una buena relación con cada uno de los jugadores, conocer a cada uno de ellos, mirar su mundo individual,
no puedes tirarlos en una misma bolsa. A todos los tenés, uno tiene que ser muy inteligente como para conocer de qué manera se le puede llegar a un jugador y de qué manera se le puede llegar a otro. A un muchacho que tiene 35, 36 años y que ha quedado campeón un montón de años, lo tienes que hablar de una manera diferente que al chico de 18 años que de pronto está saliendo como la gran figura y que de alguna manera tienes que saberle llegar distinto. A unos hay que abrazarlos, a otros hay que buscarle la relación de, por ejemplo, si de ninguna forma tienes que decirle algo y de pronto puede ser muy duro, se lo tienes que decir, por ejemplo, afuera. Hay unos que de pronto sí lo puedes confrontar dentro del grupo, hay otros en que lo tienes que confrontar afuera y te responden, a otros que no. Yo creo que eso es un mundo totalmente distinto que es de relaciones. Entonces, crear el estado mental es vital, es necesario. Que la parte anímica sea donde ellos de verdad se sientan cómodos dentro de lo que se dé, dentro de lo que es el equipo en sí, que los entrenamientos sean amenos y todas estas cosas. Entonces, yo sí creo, y vuelvo y les menciono lo de la palabra esa, de que uno trata con personas. Entonces, lo más importante o lo que más tiene que hacer uno como entrenador es generar una idea donde ellos incluso hasta se sientan partícipes. Yo vengo de una escuela donde la propuesta metodológica no la hago yo. La propuesta metodológica, cuando, por ejemplo, yo cuando jugué en ese Nacional Campeón de Copa Libertadores, la propuesta no la hizo solamente Maturana. Había un montón de ideas donde lo más importante era que no solamente era la idea de Maturana, la idea de Hernán Gómez, de Hugo Gallego, que en ese tiempo eran los asistentes, sino que había un montón de propuestas de nosotros como jugadores y que Maturana abría sus oídos para escuchar y en determinado momento cambiábamos si había necesidad de cambiarla. Entonces, yo soy de la idea esa, de que si uno quiere conformar una propuesta de juego, una forma de jugar, un estado mental, uno tiene que ser el dueño de esa idea y los jugadores tienen que ser partícipes, colaboradores y uno escuchar. Creo que eso es lo más importante de uno como entrenador, porque cuando conformas equipo y cuando peleas por algo que es tuyo, no peleas por algo que es de alguien. Ahí es donde creo que está la clave. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Hay otra pregunta aquí para el profe Flavio. Dice, ¿qué opina y qué considera para mejorar el nivel del fútbol colombiano en competiciones internacionales? Y he silenciado el micrófono, profe. Sí. Ahí. Discúlpeme, lo tenía apagado. Digamos que una de las cosas que a mí más me ha preocupado es la dinámica del fútbol nuestro, ¿no? ¿Cómo cambiar la dinámica de nuestros jugadores? ¿Sí? Nosotros sabemos que hay cosas de base que hacen que nuestro fútbol sea así, sea un fútbol lento, sea un fútbol en donde se para mucho el juego, sea un fútbol en donde el jugador busca la falta a propósito. Entonces yo he sido como muy preocupado por esa parte y siempre vivo buscando, investigando cuál es la mejor manera de trabajar la parte, digamos, de dinámica de juego, no velocidad de juego, más no velocidad del jugador, velocidad del juego, que la circulación sea más rápida, que el propósito de ir a buscar el gol sea siempre, digamos, de una manera rápida y eficaz, productiva, práctica. Entonces, eso no lo tenemos. Si tú ves en el fútbol, en los canales de hoy en día, pues da esa facilidad. Tú puedes ver un partido nuestro y en el otro hay un partido argentino o brasilero o tal vez de España, que yo hago mucho
que España es una liga muy parecida a la nuestra en cuanto al fútbol. Y yo veo eso, ¿no? Pero todo tiene que ser en la disciplina, en el trabajo, en la responsabilidad del jugador. Y eso es algo que a nosotros nos ha tocado lidiar, ¿no? Lo que decía el profe ahora, ¿no? Nosotros tenemos que dirigir o entrenar jugadores que vienen con unas costumbres marcadas y ahí está el secreto de poder cambiar esa parte. Creo que esto de la falta de dinámica y la falta de intensidad que hoy hablamos en el fútbol moderno, pues todavía nos hace falta. ¿Y dónde la podemos trabajar? En el fútbol base. En el fútbol base nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros jugadores a trabajar de una manera intensa, no se tiren al piso, saque rápido, juegue rápido. Imagínate, yo les hago 30 minutos del primer tiempo, va ganando 1-0, tranquilo que vamos ganando. Imagínate, 30 minutos del primer tiempo, quedan por jugar 15, 50, 60 minutos. ¿Sí me entiendes? O sea, todavía hay mucho por jugar. Entonces, si nosotros hacemos eso, no, tírese, quédese en el piso, haga tiempo, pues estamos formando jugadores con esa característica. Cuando llegan arriba es parecido, es igual. Entonces, creo que eso ha hecho que nuestro fútbol a la hora de competir, yo cuando veo el grupo de Copa Libertadores Sudamericana y veo que hay un equipo brasileño, un equipo argentino, yo digo, ahí la tiene difícil nosotros. No sé, la tenemos siempre difícil. A pesar de nuestras condiciones, a pesar de todo. Pero es esa intensidad que ellos manejan, esa dinámica que ellos manejan. Nosotros tenemos, sino que el jugador nuestro mentalmente está hecho para manejar la pelota y tenerla. Yo escucho todavía periodistas que no, es que a este equipo le hace falta un volante 10, y yo no veo un volante 10 hoy en día. Hoy en día yo no lo veo, yo digo, desde ahí estamos mal, y el periodista le escucha al directivo y dice, sí, hace falta un volante 10, ¿no? Volante 10, yo no veo un volante 10, ¿cuál es el volante 10 del City o cuál es el volante 10 del Chelsea? No hay volantes ofensivos, hay volantes mixtos, hay volantes centrales, pero eso ya se terminó. Hoy en día voy y vuelvo, recupero, la tengo, no quiere correr tras de ella, entonces tenga la pelota. Entonces creo que eso nos hace falta, y ahí sí vamos a poder competir con estas ligas brasileras, argentinas, porque en algunas épocas nosotros les hemos ganado porque tenemos la técnica, la inteligencia, pero cuando vamos a disputar y a competir, esa dinámica no la tenemos, y es ahí donde se pierde. Yo pienso que esa es la clave, pienso que para mí esa es la clave que tenemos que trabajar. Profe, muchas gracias. Bueno, de antemano, primero que todo agradecerles inmensamente al profe José Flavio y al profe Luis Fernando por este espacio. Sabemos el esfuerzo que de pronto hacen para comunicarse con nosotros, para estar con nosotros en esta charla que para nosotros nos nutre demasiado. De verdad, de nuevo, muchas gracias, profe. A los participantes, a la gente que está acá conectada, muchas gracias por estar acá. Y para despedirnos, profe Luis Fernando, ¿qué reflexión nos puede dar? ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros que estamos en esta preparación, en este mundo que hasta ahora se nos está abriendo como directores técnicos de fútbol? Y para el profe Fabio también. Profe Luis Fernando, muchas gracias. ¿Qué puede decirnos? Oh, muchas gracias a ustedes. No, creo que lo último sería un poco terminar con algo que lo dijo muy bien Flavio. Yo he buscado la manera y creo que eso es como, no mi consejo, porque, bueno, soy viejo pero no soy tan sabio, pero sí lo que busco hacer de alguna manera con los jugadores que yo he dirigido últimamente es, siempre les digo algo, nosotros espero que cada partido que juguemos, cada partido que estemos por 3 puntos lo ganemos dentro de la cancha y no por fuera. Y quiero explicar eso, es jugar de verdad a ir a un partido y hacer las cosas correctamente, listo, con intensidad, de que el juego tenga su dinámica, de que uno no tenga que estar haciendo faltas, no tenga que estar fingiendo faltas, no tenga que estar entrando la camilla cada 2 o 3 minutos, demorándonos en la cobro de las faltas, haciendo un montón de cosas que ustedes saben que el colombiano lo hace muy fácil. Nuestra cultura es esa. Nuestra cultura es
estar buscando de alguna manera, no robar, pero sí, cómo de alguna manera hago más fácil las cosas y tengo que hacer de alguna manera trampa. Entonces, creo que un poco es eso. Si ustedes como entrenadores, a cada uno de esos chicos que vayan a dirigir o a cada de esos grandes que vayan a dirigir, porque seguramente van a dirigir profesionalmente, les dicen, juguemos en un partido a ganar dentro de la cancha y no fuera de la cancha, no por situaciones, o a ganar cuando el balón esté rodando. Vamos ganando, listo, hay que seguir que el balón ruede, que el balón ruede. Hay un montón de situaciones en las cuales uno puede decir, yo cómo gano con el balón rodando y estoy ganando, teniendo la pelota, por ejemplo, o atacando más, listo, pero no tirándola afuera, no haciendo, no fingiendo, en fin, todas esas cosas. Si pierdo, que pierda así. Si gano, que gane así, con el balón rodando, con el balón jugándose. Eso seguramente le enseñará mucho a los chicos, a los profesionales, de que hay buenas maneras para ganar. No solamente se gana haciendo trampa, como normalmente queremos hacer nosotros. Profe, Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Y profe Flavio, ¿usted qué nos puede decir, qué nos puede dejar en para nosotros que estamos creciendo en esta carrera que se nos viene? Bueno, sí, antes agradecerle a ustedes por la invitación, agradecer este espacio por volverme a encontrar con el profe Luis Fernando, con le tengo un aprecio enorme. Y bueno, yo les quería cerrar con una frase que a mí me parece bien importante, y es que el entrenador tiene que ver lo que nadie ve en el partido. O sea, yo lo llevo ya al partido, ¿cierto? O sea, el entrenador debe estar capacitado para ver las cosas diferentes a todo el mundo. Y ahí es cuando usted empieza a sacar ventaja sobre todo. Entonces, prepárense bien. No, lo de nosotros no es solamente la técnica y la táctica. Hay que tener un buen manejo de grupo, hay que ser organizado, disciplinado, tener mando firme con los jugadores. Y, y ahí está, digamos, la clave, ¿no? Yo siempre peleo con los entrenadores. Ahorita estoy coordinando un proyecto deportivo aquí en Bogotá y los entrenadores son muy tranquilos, son demasiado tranquilos, no planifican, no organizan, no revisan, ¿no? Y entonces yo creo que si ustedes van a ir para allá, yo sí les digo, la disciplina, la organización, la responsabilidad, porque el cargo de entrenador no es fácil y tiene que estar uno preparado, muchachos. Eso quería decirles y bueno, feliz de poder hablar de fútbol. Profe, muchas gracias, un abrazo inmenso y en otra oportunidad de pronto nos encontremos de manera presencial después de que todo esto pase. Dios los bendiga, muchas gracias a todos por acompañarnos, profe, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amables. Profe, muchas Bueno, gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación. Dios los bendiga. Bueno, pues, a ustedes Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. muchas gracias a usted por estar. Vale, gracias a ustedes. Muchas gracias. A usted muchas gracias, señor. Gracias, buena noche, éxitos. Muchas Buenas gracias, noches, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, una feliz noche. A usted muchas gracias, don. Gracias. Entonces, ay, no, a mí no me gustan los negros y no. Le dije, no, esos negros no me simpatizan para nada. Entonces Jeffer pues rápido sacó el celular y buscó una foto. Dijo, el profe no es negro, es que está un poquito quemadito por el sol, pero no es negro. Y me hago así como, no es así. ¿Qué pasa con la de la de prefiguración de Hernán? Me tengo que cambiar el sonido porque quedo con el mismo suyo. ¿Sí? Feliz noche. Hasta luego. Otra vez, tantas piedras ahí. Un trazo delictivo, una huella indeleble en sus víctimas que están rompiendo.